Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la Tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad que nos dan de estar aquí en este espacio. Hoy es viernes 6 de mayo del año 2022. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, usted lo sabe, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Hoy nos acompaña en la entrevista el exalcalde de Coatzacoalcos, Armando Rotter Maldonado, un hombre ampliamente conocido, no solamente en Coatzacoalcos, sino en todo el estado de Veracruz, con una gran trayectoria empresarial y pues también como político, porque en su momento asumió uno de los grandes retos en Coatzacoalcos, en aquel momento tan complicado que se vivía con la oposición, cuando había un solo partido en el poder, pero don Armando llegó por el Partido de la Revolución Democrática en aquellos años difíciles. Coatzacoalcos siempre ha sido una ciudad en la que los ciudadanos están muy politizados. Así que hoy vamos a platicar de muchos temas con él y como siempre me da muchísimo gusto recibirlo, don Armando. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de acompañarnos en esta tarde aquí en Neopolítica TV. Gracias, ¿cómo está? Al contrario, Liceo, yo soy el agradecido. Pues muy bien, aquí con todo gusto para contestar algunas preguntas que tenga usted, con todo gusto. Muy bien, don Armando. Oiga, pues nosotros lo vemos siempre muy activo, lo vemos siempre en constante movimiento. Vemos que es una persona que no ha dejado de tener esa ilusión de querer para Coatzacoalcos muchas cosas, como en su momento y en su juventud también lo hizo, lo quiso y lo consiguió a través del trabajo constante, sin duda. Estoy seguro de eso, don Armando, porque no hablamos de don Armando el político, el exalcalde. Quiero hablar de un tema muy importante. Quiero hablar de Armando Rotter, el personaje, el ser humano que logró en base al esfuerzo también colocarse en un momento importante en la vida económica y social, no solamente de Coatzacoalcos, sino en diversos municipios del estado de Veracruz y de su natal, incluso lugar de nacimiento, que es allá en Chiapas, si no mal recuerdo. En San Cristóbal de las Casas. En San Chiapas. Cristóbal de las Casas. Don Armando, las farmacias Rotter que llevan su apellido jugaron un papel importantísimo, no solamente en Coatzacoalcos, sino en toda la zona sur. ¿Cómo surgió todo esto, don Armando? ¿Cómo llegó a crear este emporio que fue conocido totalmente en todo el estado de Veracruz, don Armando? Platíquenos algo de eso. Sí, mire, es un poco lo que yo quisiera, lo que me ilusiona que pudiera pasar aquí en la zona sur de Veracruz. Mire, yo empiezo a los 13 años como empleado de farmacia. A los 13 años, pues en una farmacia, usted entraba a barrer, trapear, limpiar y lavar los enseres con los que se preparaba la medicina, porque todavía me tocó la época en que se hacían píldoras, se hacían jarabitos, se hacían papelitos, se hacían lavativas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso como chamaco. ¿Eso fue aquí no, o en su natal? En San Cristóbal de las Casas. Okay. Y después, San Cristóbal era muy pobre en ese entonces. Hay estados como Campeche, como Tabasco, como Chiapas, que la riqueza de ese estado se concentra en la capital. Uh-huh. Es el caso de Tuxtla Gutiérrez. San Cristóbal estaba materialmente olvidado, comiendo algodón, como dice el dicho. El salario mínimo, recuerdo que pagaban 2 pesos diarios y la gente tenía más o menos que sobrevivir. Entonces, este señor de San Cristóbal de las Casas empezó a fundar farmacias. Primero en los pueblos chiquitos, ahí un pueblo que se llama Yajalón, luego se fue a la costa, Tapachula, y se le ocurrió venir a Coatzacoalcos porque venía ese emporio, esa fiebre del oro negro que fue el petróleo. Sí, y ya me vine yo después de tener otros puestos.
Entre otros, fui agente de ventas en todo el istmo de Tehuantepec, en toda la costa de Chiapas. Y entonces ya vengo aquí después de tener otros puestos, de probarme. ¿Qué edad tenía, don Armando? Como 22 años, Okay. cuando llego aquí. Okay. Y entonces, de aquí abrimos Cárdenas y Villahermosa, Tabasco. ¿Y usted es el encargado? De eso, de abrir plaza, de abrir, me veían cierta capacidad, yo creo. Y llegó un momento en que aquí le dije yo al dueño de la empresa, que se llamó Jesús Ruiz, se llamó Farmacias Regina, también muy famosas. Y llegó un momento en que después de estar aquí 5 años como gerente, le dije, señor, no voy a seguir trabajando con usted. Y me preguntó, ¿qué va a hacer? Pues voy a poner una farmacia, está creciendo tanto la ciudad. Cuando yo llego aquí tenía 60,000 habitantes. Y desde luego cuando yo me retiro... Era una gran ciudad ya a esa sí, altura, 60,000 habitantes, ¿no? Sí, pero ya después, cuando yo me retiro, ya habían 100,000. Y no se abrió otra sucursal de aquí. Entonces yo abrí aquí mi primer farmacia. Eso lo ilusionaba, don Armando. Poner una farmacia, poner mi propio negocio. Me dicen a mí, si usted ganaba 5,000 pesos mensuales, ¿cómo puso usted una farmacia? ¿Cómo la pone? Pues con 5,000 pesos. Y entonces en 5 años yo compré un terrenito que me costó 55,000 y lo vendí en 60. Y con eso compré los anaqueles, compré las vitrinas, compré la estantería y armé pues el interior. Y le dije a mi patrón, lo platico porque creo que es importante. Sí, claro, este detalle. por supuesto. Le dije, no sé cuánto, después de 15 años de trabajar con usted, cuánto me corresponda como liquidación, pero no me dé liquidación, mejor deme 1,5 millones de pesos en mercancía, que yo sabía de altísima rotación. Claro, ¿conocía usted el mercado? Todo, conocía yo la cuestión del manejo de personal, el manejo de salubridad, el manejo de las autoridades, de la publicidad. Vaya, después de tantos años de trabajar ahí, todos esos puestos me ayudaron. Claro. Fue como mi escuela. Sí. Bueno. Había esa ambición sana de crecer. De crecer. De hacer algo. Y entonces, mire, yo nada más hice la primaria y la secundaria y nocturna, porque no había dinero para asistir a la diurna. Y entonces, pues ya con este tiempo empiezo a funcionar como... Pero le dan el producto a usted, Sí. se lo da el que su antiguo patrón. Sí, porque ellos eran grandes mayoristas, como ok. luego existió Autrey, como existió Nacional de Drogas, como existió otras empresas muy grandes distribuidoras. Hoy se ha achicado ese mercado. Sí. Ha habido problemas, incluso Sí. hay falta de medicamentos. Sí, cierto. Entonces yo pongo mi primer farmacia y luego la otra. La pone en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos, una frente a... ¿Cómo le fue al parque. en esa primera? ¿Cómo le fue? ¿Cómo sintió usted que le estaba yendo? Muy bien, muy bien. Yo pienso que la gente, pues ya me conocía mucha gente, además estaba creciendo Sí. mucho la ciudad, estaba creciendo la ciudad extraordinariamente, y entonces, pues me fue muy bien, empecé yo a funcionar extraordinariamente bien, y esto ayudó para que luego me fuera yo a Villahermosa, Tabasco, a Briona, a Cayucan, a Minatitlán, abrí 5 allá también. ¿En Minatitlán? En Minatitlán. La de Coatzacoalcos fue como la matriz, digamos. Así es. Pero decidió usted a ponerle su apellido, Farmacias Rotter. Rotter, sí. Porque pues era un Claro. nombre, es un nombre comercial, Sí. corto, la gente lo recuerda. Llamativo. Llamativo también, y pienso que da confianza. ¿A cuánta gente le dio empleo usted en esa primera farmacia? ¿Lo recuerda? Sí, más o menos 10, 12. ¿En dónde la tenía? Enfrente al parque. Conocidísima. Sí, muy conocida la farmacia Rotter. Y desde luego empezamos a buscar el eslogan, Ajá. la gente más servicial. Resulta que en Mina no levantaba la farmacia, no levantaba. No sé, la competencia y todo, y yo estaba en la calle más importante. Y entonces, de casualidad llegó un señor que hacía trabajos de investigación de mercados para Colgate-Palmolive, para Procter y Kellogg's. Uh-huh. Y le dije, fíjese que yo voy a cerrar aquí, a pesar de que
este negocio me costó mucho trabajo y tal y cual. Y me dice, ¿por qué no hace una encuesta? A lo mejor está mal, se está proyectando mal. Y le digo, ¿y qué pregunto? Yo recuerdo nada más 3 preguntas. Número 1, ¿cuántas farmacias recuerda usted? Esa me podía decir si me conocían o no me conocían. Claro. Bueno, de 45 farmacias que habían allá, nada más dijeron que me conocían como 6 u 8. No lo conocen, hay que hacer publicidad. Número 2, los productos de farmacia, ¿dónde los compra usted para saber qué tipo de farmacia prefería la ciudad? Y número 3, la más importante, ¿por qué compra usted ahí? Y entonces, hice las 3 preguntas. Número 1, salió que de 42 no me conocían, empecé a hacer otro tipo de publicidad. Hice publicidad con música clásica, decía yo en aquel entonces, no, le metí Chicoche, le metí popular, y la gente empezó a fijarse. Número 2, vi qué tipo de farmacia, yo lo había puesto muy lujosa, unos pisos blancos, de casi de unos pisos muy finos. De banco. Sí, no, la popularicé. Es más, me dijo alguien, tú tírate al lodo, chinga, tú, para que la gente se sienta más a gusto. Y número 3, pregunta ¿por qué compran ahí? Y yo pensé que porque el gerente decía es que aquí dan muy barato, la gente quiere ofertas, tal. Y entonces la gente, 3 palabras, porque me atienden bien. Y de ahí surgió el eslogan, la gente más servicial. Pero primero hice juntas con mis empleados, les dije, es un compromiso, lanzamos el eslogan de la gente más servicial, nos comprometemos. Claro, tenemos que hacer eso. Sí. O sea, si se compromete usted a hacer lo más servicial. Si prometemos eso. Claro. Bueno, toda la gente estuvo de acuerdo y empezó a cambiar. Y al gerente lo cambié, lo traje para acá para seguirlo entrenando y me llevé al mejor empleado de aquí para allá como gerente. Y le dije, mira, se venden 100,000, por ejemplo. Cuando vendas 200, te llevo un Volkswagen. Y cuando vendas 400, ese es duplicar 2 veces. Y cuando vendas 400, te llevo ya la factura de ese carrito. Vámonos. Y dice, caray, otra vez, por favor. No pensaba que yo le diera ese premio. Sí, ya le expliqué. Y mi gerente de ventas fue a ver a la esposa. Y le digo, señora, le llevó uno de esos papelitos que dan, folletos que da la Volkswagen, que son brillositos. Señora, parece que pronto va a tener un coche. Y le dice la señora, oiga, dígame que, no, ahora que venga su marido que se lo explique. Y a la mujer le estaba, oye, ¿qué hay con esto? Le dice nada más. Y dice, no, pues ya le explicó. Mira, pues no sé qué vas a hacer, cabrón. Pero yo quiero carro. No sé qué vas a hacer, hijo de la chica. Pues la mujer le dijo, no vas a venir ni a comer. Allá te voy a llevar tus tamales, tu sándwich, tu pozole. Pero ese carro no se nos va. Mire, a los 90 días estaba vendiendo el 100%. Y a los 4 o 5 meses estaba vendiendo los 400,000 pesos. ¿De aquellos? De aquellos, sí. Dineral. Sí, dineral. Llegó a ser la mejor farmacia de Minatitlán. Pero fue un laboratorio para mí eso, porque a partir de eso empecé yo a funcionar en las demás farmacias. Le sirvió como de laboratorio. Digamos, de laboratorio para poder decir, tengo que hacer esto, tengo que corregir aquí, para poder proyectarme mejor, ¿no? Sí, definitivamente es actitud. Si no hay una buena actitud, si la gente no está sirviendo realmente a la población, pues la gente se va. Porque lo atiendan mejor. Claro, además, muy justo. La cuestión es que... Eso sigue aplicando, don Armando. Claro, no más ahora todavía. Okay. Hoy hay que cuidar mucho los negocios. Claro. Bueno, entonces así fue como fui creciendo. Coaxacualco, Minatitlán ya tenía 2 farmacias. No, llegamos a tener 5. Por eso, pero en Minatitlán tenía usted una. ¿Y en Coaxacualcos? Ya teníamos 3 o 4. 3 o 4 farmacias. Y después de ahí, seguimos ¿a dónde creciendo? se fue? A Cárdenas, a Villahermosa,
y desde luego Acayucan también, que es un gran mercado, muy noble Acayucan, porque es una ciudad que vive de la agroindustrial, Claro. agropecuario también, Sí. mucho ganado. Sí. Llegó a contribuir a la economía, don Armando, ¿no? De alguna Porque manera a cambiar ciertos sistemas también, porque la gente aprende también, los demás farmacéuticos aprendieron. Y aquí yo pienso, hicimos una gran unión de propietarios de farmacias y logramos cambios muy positivos. Yo pienso que desde ahí resulta que un día viene mi ex patrón, que había sido presidente municipal, y me dice, de San Cristóbal. de San Cristóbal de las Casas, vamos a ver, me dice, la farmacia de Cárdenas, y en mi carrito yo lo llevé, y en el camino me acuerdo que platicamos, ¿qué se siente ser presidente municipal? Le dije, pues una gran satisfacción, dice, porque desgraciadamente no hay dinero para hacer tantas cosas. ¿Qué año era, don Armando? Uy, estamos hablando como ¿De de los 1980 por ahí. Y no antes, 70, porque yo abrí la primera farmacia en el 71. Ok. Del A mediados, 65 al 70, más o menos, que le estoy platicando. Y entonces me dice, no, muy satisfactorio, además que no hay dinero para lograr lo que quisiéramos. Y yo le digo así de repente, yo voy a ser presidente municipal de Coatzacoalcos. Y yo lo volteé a ver y como que se estaba riendo, como que no lo creyó, porque había dicho, este pobre diablo. Pues, Pero ya había demostrado usted liderazgo. sí, Ya pero había puesto sus farmacias, no cualquiera. no, cualquiera lo todavía lograba. no ponía yo mi farmacia. Antes de. Sí, eso fue. Ok. Y entonces cuando ya, fíjese, vivía todavía y salgo electo por el PRD, como usted lo decía, me mandó una carta, y la tengo, y me decía, le felicito porque usted me dijo que iba a ser presidente municipal y no le creí. Sin embargo, veo cómo fue constante su pensamiento y le estoy mandando mi más. Oiga, esa parte es muy importante y me gustaría detallarla un poquito más adelante. Pero yo antes de eso, yo quisiera preguntarle, don Armando, porque estamos hablando de un gran emporio farmacéutico que usted hizo, donde daba tantos y tantos empleos. 450 empleados. Imagínese, y además contribuía usted al desarrollo económico, pero llegó un momento en que a lo mejor eso también era digamos, un agobio, porque tener todo esto significaba mucha responsabilidad. Y luego vino esa parte donde yo recuerdo más o menos que llegó el momento en que las farmacias Rotter pues transitaron hacia un camino en el que había tanta competencia también, y pareciera ser que dijo usted, yo creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Pues bueno, eso ya fue al final, Ya al final. Pero lo fundamental es que pienso yo que mi hechura de niño, cuando mis padres mueren, yo tenía 7 años, yo no conocí ya no me acuerdo ni de mi madre ni de mi padre. Y entonces yo quedo como mozo de una casa allá, Okay. pues un mocito, pues era el tiempo todavía de llevar el nixtamal, de llevarlo al molino, de recoger la pelota de masa y llevarla a la casa porque allá hacían las tortillas. Te estoy hablando de ese entonces, yo tenía 7 años. No habían tortillerías como las hay hoy. En cada esquina hay una. No, en aquel entonces todo se hacía en la casa. El maíz, el nixtamal. Luego agarrar la bolsa y salir corriendo a comprar la comida de la casa. Eso le forjó también. Sí, porque yo me levantaba a mentalidad. las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana. Había esas casas de San Cristóbal. Habían 4 casas en toda una manzana. La casa tenía patio tras patio, caballeriza y un lugar donde estaban todas las mulas cuando venía el café, porque vivíamos, ellos pues, los patrones, mi patrón era dueño de un cafetal en un pueblo que se llamaba Simón Jovel, se llama. Pero yo llegó un momento en que por el maltrato, por la situación, yo me peleé. ¿Qué edad tenía? Tenía 12, 13 años y me fui a la capital, que es Tuxtla Gutiérrez, y ahí empecé en una farmacia. ¿Decidió usted emprender otro camino? Sí, ya que más, porque pues llegó un momento en que el maltrato... Ha sido muy difícil, don Armando, ¿no? Sí, no, y sobre todo con mucha inseguridad, con falta de papá, de mamá, de consejos. Pero bueno, un poquito de la inteligencia, me acuerdo que eso sí
lo pensaba muy bien todo Claro. lo que iba a hacer. Y entonces entro a trabajar en una farmacia en Tuxtla Gutiérrez y me pagaban 8 pesos. Y no me alcanzaba por lo que era la ropa, la comida y estar en una habitación para dormir. Y entonces voy a un restaurante y les pido que me den chance porque yo trabajaba de 9 a 1 y de 4 a 8. Y yo le dije, mire, en las horas libres voy a venir, aquí voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Yo estaba entrenado como mozo antes y sí me dio un chance de lavaba platos, ponía a freír las papas, muchas cosas. Y aprendí también algo de cocina y algo de meserear, porque yo llegaba también a las 6 de la mañana. Yo creo que la hechura de niño, de quedarme de mocito, fue del hábito de levantarme muy temprano, de no tener realmente ningún obstáculo. No, sobre todo ni diversión, ni amigos, ni baile, ni nada de eso por estar trabajando. Porque yo era el único responsable de mí mismo, ¿no? Pero me sirvió y el restaurante me hice de muy buena amistad ahí. Tan es así, estas personas no tuvieron hijos. Cuando murieron ellos, a mí me pusieron como heredero. Le llaman el que ve la herencia, pues. Sí, albacea. El albacea. Sí. El albacea. Fíjese cómo, ya estando yo acá, yo lo seguí visitando, y, pues con la gran gratitud que estuve, pero aprendí la farmacia y por eso este señor ya me aprovechó en todos estos puestos que le digo, como agente de ventas, como supervisor, como para abrir las plazas de que fue Villahermosa, Cárdenas y Coatzacoalcos. En fin, todo esto ha sido escuela realmente, ¿no? Que le forjó la forma de trazar su camino, ¿no? Hacia dónde iba usted, ¿no? Por eso yo digo que es muy importante el hábito del trabajo. El hábito y la actitud, como usted bien lo acaba de decir, la actitud, que es muy importante, porque eso te hace ser perseverante, porque eso te va formando con un pensamiento positivo de querer hacer algo en la vida. Yo creo que lo que usted nos platica, don Armando, es un claro ejemplo de cuando uno quiere superarse, Y ¿no? salí con 3 objetivos de allá de mi pueblo, de San Cristóbal de las Casas. Se va a reír. Número 1, no me voy a casar antes de los 30 años. Consideraba yo que no tenía yo la suficiente madurez, porque no tuve papá y mamá. Entonces, mejor hasta los 30 años. Número 1, así, y lo cumplí. Bueno, número 2, no me voy a casar con una de San Cristóbal de las Casas. Me voy a casar en Veracruz, con otra mentalidad, otra onda. Pero Veracruz no se atravesaba todavía en su camino. No, pero lo pensaba. Pero pensé, no me voy a casar aquí. Voy a estar con otra. Bueno. Y número 3, a los 35 años voy a tener mi primer $1,000,000. Las 3 cosas lo cumplí. A los 35 años yo ya tenía 4 farmacias, cada una costaba $250,000. $1,000,000. Y funcionando ya, $1,000,000. O sea, no me casé en San Cristóbal. Me casé aquí en Minatitlán con una hija de un refugiado español. Una muchacha con otros conocimientos, criada allá en Galicia. Okay. Allá se crió, allá se estudió. ¿Sus hijos? Una hija nada más. Ella hoy vive allá en Texas. Yo me volví a casar aquí en Coatzacoalcos. Pero, repito, estas metas son muy importantes porque la gente tiene que ponerse metas. Si no tiene metas, pues no va hacia nada. Claro. Tiene que ponerse metas y buscar cómo lograrlas. Sí. Oiga, don Armando, y entonces a mí me llama mucho la atención, la verdad, que estamos platicando con don Armando Reuter, un personaje que nos adentra un poco en su infancia, en su vida, cómo ha sido y cómo ha logrado superar todos los obstáculos que se le han presentado y que yo creo que los ha tomado pues de una forma positiva para poder salir adelante, cosa que no cualquiera, porque vemos también mucha gente que en lugar de tomar el camino del trabajo pues se van a las drogas y a otras cosas. Yo creo a los vicios, ¿no? A los vicios. Yo creo que esta experiencia que nos regala don Armando nos hace ver que cuando se tienen los deseos de salir adelante se puede lograr. Oiga, don Armando, y bueno, ya tenemos las farmacias, ya estaban funcionando.
¿Qué pasó después, don Armando? Porque de repente sucedió que, pues, digo, me acuerdo, por ejemplo, que durante la etapa de las farmacias usted llevaba mucho trabajo, digamos, social. Por ejemplo, hacía, no sé si fue en esa etapa lo de las carreras, sí. Lo de las carreras, la gran carrera escénica Rotter, que me acuerdo de esa carrera que era famosísima y que venían corredores de otros países, de todo el mundo, don Armando. Sí. Estamos hablando como de los 80 más o menos. Durante 23 años ininterrumpidamente lo llevamos a cabo. Vino gente desde Kenia, de África, otros países, sí. Y de Estados Unidos y de Centroamérica y de luego de todo México. ¿Cómo hizo eso, don Armando? ¿Cómo surgió eso? Mire, cuando yo hice mi instrucción militar, ¿sí?, en Tuxtla Gutiérrez, nos pusieron a correr. Yo no aprendí ningún deporte, nunca jugué ni básquetbol, ni fútbol, ni béisbol, todo lo que juegan los chamacos, por estar trabajando, Claro. Y entonces, pero siendo conscripto de un pueblo que se llama Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, no había el trafical que te estoy hablando de hace 60 y tantos años, 65 años, y corríamos de ahí de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez. Ahí me aficioné a lo que es la carrera escénica, la carrera. El único deporte que usted tenía era correr. Sí, y desde luego aquí también. Yo corría. De joven empecé a correr en la playa, no había malecón. Y entonces ahí me aficioné. Y me cabe el orgullo que antes Rotter hizo la primera gran carrera, antes que Televisa y antes que Azteca. Nosotros fuimos los del ahorita ya tienen su carrera, ya tiene la Ciudad de México, pero Rotter empezó a hacer la primera gran carrera. En aquellos años, don Armando. Porque fue el aprendizaje, le digo, en la milicia. No, pero llevarlo a cabo, don Armando, sí, que se requiere de organización, de logística, de recursos también, ¿no? O sea, yo espero que el señor presidente tenga una cita con él, que me acepte que se haga una gran carrera. Claro, hay que hacerla. Claro. No hay deporte hoy. No hay deporte. No hay básquetbol, no hay béisbol, no hay Quizás no como debiera natación. De ser. Quizás no como debiera de ser, don Armando. Pues darle una proyección nacional, una proyección a otro nivel. Una organización. Una organización, o sea, sí necesitamos y ojalá esa oportunidad la tenga usted con el alcalde y logre platicar. Y que acepte que yo temas, le pueda ayudar, porque sí tiene que intervenir el ayuntamiento, claro, porque claro. Está Protección Civil, está Cruz Roja, está Seguro Social, deben de participar 100 maestros de educación física para el jueceo de punta a punta. Se requiere de gente que tenga además la preparación, ¿no, don Armando? Sí, la organización. ¿Y qué pasó con las farmacias entonces, don Armando? Porque ahorita quiero entrar al tema de cómo es que logró llegar a ser alcalde, pero antes yo quiero ver qué pasó con las farmacias, porque digo, pues las veces que hemos platicado, don Armando, nos quedamos, ¿por qué se cerraron las farmacias si era un éxito, no? Bueno, la historia es muy larga quizás, sí, pero nos gustaría conocer un poquito más de eso. Fundamentalmente, señor licenciado, fundamentalmente es que las farmacias Rotter necesitó siempre una gran publicidad y lo encontramos. ¿Se acuerda usted que el 12 de diciembre es de la Virgen de Guadalupe? Sí. El 85-90% en ese entonces era católico. Ajá. Hoy las grandes empresas de Estados Unidos han venido ya pues realmente a desplazar y a tener bautistas, evangelistas, séptimos días, la luz del mundo, etc. Ya es diferente, pero en aquel entonces el 90% era católico, y entonces a mí se me ocurrió, dentro de las cosas también, llevarle una serenata a las señoras, porque vendíamos los mejores perfumes. Lo recuerdo. ¿Quién no recuerda eso? Las serenatas. Sí. Y entonces, sí. Un éxito, don Armando. Sí, por eso digo, vaya, la publicidad es muy importante, la promoción es muy importante. Veamos a López Obrador, tiene 18 años haciendo publicidad y vendiendo la idea que él quiere que nosotros entendamos o conozcamos. Sí.
Pero la publicidad es muy importante. Sí. Y así hice las farmacias muy fuertes. Muy fuertes. Muy con la idea de que era el mejor servicio. ¿Cómo se llamaba lo de las serenatas, don Armando? La serenata Rotter era. La serenata Rotter. Y salía hasta en el periódico y llenaba unos cupones y todo eso, ¿se acuerda? Y me fue a ver el padre, que en paz descanse, el padre Antonio Gómez, de ahí la guadalupana, me dice: oye, hijo, te olvidas de la reina, llévale primero a ella. Y claro, en la iglesia no cabía la gente. Vino Luis Miguel a los 18 años. ¿Usted lo trajo? Yo lo traje, 18 años. ¿Qué años eran? ¿Los 80? Por ahí, más o menos, sí, por ahí. Sí, estaba jovencito, sí, tenía 18 años. ¿Lo trajo usted? Sí, me acuerdo que me pidió un tapanco de 2 metros de altura. Me pidió 20 guaruras, muchachos fornidos para que nadie se metiera. Me acuerdo también que un médico de cabecera, ahí. Me acuerdo también que había que tener una planta de eléctrica luz por de 1000 watts, o sea, de 1000 kilowatts creo, para que si se iba la luz, simultáneamente entrara. No, todo eso está en el contrato. Y me cobró 50,000 pesos. De aquellos. Pero ¿sabe cuánto cuesta hoy? 5 millones. No, 3 millones de dólares. Es un dineral. Estamos hablando de 60 millones de pesos. Y a mí me costó 50,000. Lo traje 2 veces. Aquí en la Virgen de Guadalupe y en un patronato que teníamos para hacer la ciudad deportiva. Pero hay muchas cosas de hacer para que un negocio surja. Pero la gente a veces, o el mismo político, no tiene esa capacidad. O no pregunta, porque hay gente muy conocedora que por ejemplo, esa farmacia no la cerré en Mina porque fui a preguntarle claro. a una persona que se dedicaba a investigar mercados. Investigué por qué no tengo éxito. ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿Por qué no entra la gente? Y entonces le digo, cambié todo, puse unos médicos que cobraban 20 pesos la consulta. Los médicos ya lo tenía en esa época, porque ahorita ya hay farmacias que tienen ahí. Sí, ahora sí. Pero entonces, desde aquellos años, ¿usted ya había puesto un médico ahí? Ya, 2, 3 médicos en cada farmacia. En cada farmacia, sí. Qué barbaridad. Vaya, todo esto fue evolucionando y desde luego fue por la idea de hacer algo, de decir, debo dar algo más, no solo... el medicamento, tener a un doctor ahí, ¿no? Un médico que recete, y además que la gente vea que es la gente más servicial. Queremos servir, queremos agradar a la gente, y eso poco a poco la gente le fue entrando, y por innovador, don Armando, y por eso surgió innovador, ¿no? El tema en aquellos años. Oiga, y entonces digo, pues a mí me llama mucho la atención lo que usted dice y me emociona también porque es un gran ejemplo, don Armando. Entonces, ¿en dónde estuvo el detalle, digámosle así, de que se hayan cerrado las farmacias? Mire, debo decirle primero también que mucho aprendí en el IPADE. Viene aquí un gran distribuidor que era el dueño. Estamos hablando de Armando Rotter, el empresario. Sí, exacto. Y entonces me dice a mí esta persona que era el dueño de Nacional de Drogas. No sé si viva, se llamó Pablo Escandón Cusi. Él ahorita tiene más de 100 farmacias, se llama San Pablo, en toda el área metropolitana. Toluca, Estado de México, la Ciudad de México. Farmacias preciosas y muy eficientes. Y él me dijo, vino, porque él salía de la Ciudad de México y visitaba los territorios. Y me dice, vete al IPADE, tú eres gente que debe estar en el IPADE. Y voy al IPADE. El IPADE, le he platicado, es donde vamos 400 empresarios. Llego, yo de provincia, gente pues considerado laboralmente de abajo. Y entonces llego y está hablando Manuel J. Cloutier cuando llego. Maquio. Y está ahí el dueño de Cigarrera Mexicana, de Pinturas Comex, está el de Cemex, que murió hace poco, Zambrano, Teófilo. Y yo dije, no es para mí, esto es demasiado.
Y ya busqué al director y le dije, ¿sabe qué? Me invitaron a estar aquí, pero no es mi lugar. A ver, ¿cómo? ¿Quién te invitó? Le dije, pues el señor Pablo Escandón. Y contéstame 3 preguntas. Y yo te voy a decir si te quedas o no. Y me dice, ¿cuánto tiempo has estado en farmacia? Creo que en aquel entonces eran como 35 años, 35. ¿Nunca has cambiado? No, siempre he sido de farmacia. Muy bien. Número 2, ¿cuántos empleados tienes? Pues 400, en ese entonces como 350, 400. Muy bien, muy bien. La última pregunta, ¿cuántas veces has estado a punto de quebrar? Me dijo. Con pena le dije, como 3. No, yo creo que las últimas 3 estaba hablando. Porque cuando uno empieza, pues empieza uno trastrabillando. Y me dice, quédate, este es tu lugar. Y te voy a decir por qué. Imagínate, porque te vas a poner, cada año entran 100 empresarios. Si hacemos 10 mesas de 10 y discuten los casos, con tu conocimiento de boticario de provincia, vas a incluir ahí, vas a influir, dice, vas a aprender. Y efectivamente, cuando me quedo, había uno que hacía un periodiquito, pero a nivel Ciudad de México. Otro que mandaba flores diariamente a Alemania. Otro que vendía llantas desde las muy chiquitas hasta las enormes. Y así, y dice, vas a aportar mucho con tus conocimientos de provincia. Si tienes empleados, si tienes 400 empleados, el empleado no está por su sueldito, el empleado está porque te ve como líder. Él está ahí porque te quiere aprender a ti, no te creas que por tu sueldito, dice. Y la número 3, que le había platicado, ha estado a punto de quebrar. Pues bueno, aquí vas a aprender a no quebrar y a salir adelante. ¿Ya ves? Entonces, hay que estudiar. Y yo iba constantemente cada mes a oír cuando menos 5 conferencias de gente que venía de Argentina o de España o de los Estados Unidos o de Gran Bretaña, que habían desde luego traductores, ¿no? Y siempre se aprende mucho. Todo esto tiene que ver con lo que yo claro, hice en las farmacias, ¿no? Me pregunta usted cómo se cerraron. Yo me divorcio. Me llama mucho la atención. Me divorcio. ¿No? Vamos a conocer la verdadera historia, don Armando, porque a mí siempre me quedó esa duda, se lo digo con mucho respeto, digo, ¿por qué? Si eran parte de la sociedad y de la historia de Coatzacoalcos y de la zona sur, ¿no? Sí, mire, desgraciadamente hay un divorcio, usted sabe que es un duelo, el divorcio es un duelo, el divorcio ya es como dice, Kramer contra Kramer, sí. Rotter contra Rotter, y uno empieza a malbaratar y acabar con eso. Es una transición muy difícil. Muy difícil, y que pocas veces. Lo bueno es que yo, bendito sea Dios, quedé en ceros, vamos a poner, pero sin deudas. Sin deudas, sin absolutamente. Tuvo que disolver entonces toda la empresa. Y la relación matrimonial, que también afectó todo eso, ¿no? Sí, y a ella le quedaron algunas... todos los locales comerciales que eran casi nuestros todos, pero porque yo quise proteger que ella se quedaba con mi única hija, y yo me quedé ya en otras. En ese momento llega la invitación a la presidencia municipal. Ándele, esa parte es la que me interesa. Exactamente, cuando yo me estoy divorciando. Estamos hablando de 1990. 94, 95. Ok. 95, 96. Llega la invitación. ¿En ese tránsito del divorcio? Sí. Yo empezaba a abrir otra farmacia antes, que se llamó Superprecio en Minatitlán. Ok. Y porque firmé un documento donde yo ya no volvería aquí como Rotter ni a usar el ramo, en Minatitlán. Fue fuerte la presión, ¿no? Para Sí. dejar de utilizar su apellido, que era el que le había dado vida a las farmacias, ¿no? Sí. Fue muy difícil, creo, esa etapa, don Armando, ¿no? Porque Sí. dices, ¿cómo dejar a un lado lo que me pertenece si es mi propio apellido, ¿no? Pues sí, pero era lo conveniente porque me pagaron bien, con eso liquidé todo, con eso nos liquidamos. La sociedad conyugal y sí, todo, ¿no? Y ya quedamos en ceros, pero en plan, no debo nada, y podía yo comenzar como ¿Eso fue en el 90 y tantos? 97, 96, 95, 96. Desaparece, ¿verdad? Rotter sí desaparece.
y los que lo compraron pues ya no supieron y no quisieron que yo los asesorara, ¿no? Pero ya no podrían utilizar tampoco el apellido. Ah, no, sí, cómo no. Sí, podían utilizar. Yo les vendí todo, con el apellido y todo. El logotipo, el eslogan, todo, y las farmacias que todavía estaban abiertas. Vaya, el divorcio es algo muy difícil. Muy difícil, y como no hay bolsa de valores aquí, porque pudimos haber vendido todo, claro, pero no, y ya se deshizo. Pero llega la invitación, dice usted, también al mismo tiempo. Al mismo tiempo viene gente del PRD. Efervescencia política estaba en alta, ¿no? Sí, en esa época. Acababa de dar el albazo Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, etcétera. Sí, el 80 y tanto, sí, 88, 90, por ahí así, por ahí, ¿no? Se ya había conformado la izquierda aquella, ¿no? Y habían ya realmente destronado al PRI. Sí, el PRI iba muy... Hicieron un boquete al PRI. Muy fuerte. Y soy el único en Coatzacoalcos que a través del PRD ganó la presidencia municipal. Oiga, platíquenos eso, porque a mí se me hace muy interesante, la verdad. Estamos platicando con don Armando Rotter Maldonado, exalcalde de Coatzacoalcos. Vamos a entrar ahorita al tema político, porque don Armando construyó una historia no solamente empresarial, construyó una historia política por varios hechos muy importantes que vamos a platicar ahorita, don Armando. Entonces, usted en ese tránsito de la separación, del divorcio, llega la invitación, la liquidación de la empresa, de la farmacia y todo. Yo estaba abriendo ya otras farmacias que se llamó Superprecio. Andaba usted movido de todos modos, ¿no? Sí, bueno, no tan movido, pero enfrente de la Pepsi. No se dejó caer, pues, ¿no? No, pues tenía yo todas las bases, el conocimiento. Sí, pero es una situación muy difícil. Dificilísima, sí, pero... Muchos, esa etapa de un divorcio los mata. Los destruye totalmente. Sí. Ha destruido a grandes. No se vuelven a reponer. Sí. Pero usted continuó, ¿no? Sí, y entonces viene la invitación. Voy a ver a López Obrador. Había un coqueteo, don Armando, había un coqueteo por el PRI, había un coqueteo por el PRD, había un coqueteo por Armando Rotter, por lo que representaba la figura de Armando Rotter Maldonado para poder ser candidato a un cargo de elección popular, llámese PRI, llámese PRD, llámese los otros partidos que habían aquí en Coatzacoalcos, el PAN, porque lo querían como candidato, pero usted como que en ese coqueteo político no había esa definición, ¿no? Total. No, pero lo recuerdo porque fue algo de verdad importante en la vida política. Llegó, creo yo. ¿Cómo lo convencieron? Bueno, mire, llegó Gloria Rasgado, que ha sido la mejor dirigente del PRD aquí. Lo dejó Gloria Rasgado el PRD y se acabó el PRD. Una gran luchadora social. Así es. ¿Cómo no? Una gran luchadora. Llegó a ser diputada federal, diputada local. Aquí le robaron el triunfo. La alcaldía se lo robaron. Pero bueno, entonces... ¿Cómo fue eso? A ver, platíquenos. Llegaron y me invitaron. Llegó Gloria Rasgado. Gloria Rasgado y... En aquellos años. Y 10 personas más. Me dice, don Armando, queremos que usted sea el candidato. Porque también habían otros que coqueteaban con usted, ¿no? El PRI. Pues el PRI ya tenía a Sami Hayek. Ya tenía tenía candidato. Pero ¿se acuerda que antes de eso, que también a usted le hicieron la invitación? Sí, pero yo nunca he querido ser priista, nunca quise ser, nunca ni he sido. Sin embargo, Edel Álvarez Peña puso ahí en el PRI adentro que yo había dado 5,000 pesos para la reconstrucción, y no es cierto. No, Edel terrible, pero bueno. Sí. Ahí lo que hicieron como que camuflar. Y la cuestión es que viene Rasgado, la Gloria Rasgado, Corsi. Y le digo, bueno, pues vamos a entrar. Y yo me dije, de una vez. Pero don Armando, a ver, esa decisión que ella tomó tenía que ser respaldada también. Sí, o sea, no era una decisión de él nada más, de ella. Sí, pero con un grupo de personas aquí que estaban moviendo a la izquierda, y nos fuimos a México para que me conociera López Obrador. ¿Era el dirigente López Obrador? Era el dirigente nacional, el presidente del PRD, y entonces había un chinito acá, muy mañoso, que les dijo, no hay que hacer publicidad durante 2 meses para saber quién es, pero va a haber una encuesta
para saber quién es, pero el Chinito siguió haciendo publicidad. Ese Chinito que luego fue síndico. Sí, y luego un bandido. Bueno, la cuestión es que sí gana la encuesta el Chinito porque siguió haciendo publicidad en el diario de hacer sus monitos. Sí, él escribía, creo, ¿no? No, hacía monitos. No, hacía unas caricaturas, ¿no? Pues nunca llegó a caricatura, porque en la caricatura casi retrata a la persona. No, monitos. Sí, era unos monos, es cierto. Sí, bueno, es cierto. la cuestión es que López Obrador me dice, usted va a ser el presidente. Aunque ganó. ¿Cómo se decidió eso? Yo creo que buscó datos. El informe. Llegó datos y le dijo, el que vale la pena es fulano, a Rotter. No hay que darle al Chino. Bueno, la cuestión es que ya viene el dedazo. ¿Quién sabe si hubiese ganado no Hernández Tea? No gana. Era difícil, ¿verdad? No gana. Usted traía ya una trayectoria con el nombre de años. Sí, hombre, mire, 30 años, digámosle así. Mire, llegó un momento en que en la radio, porque la televisión era muy empezaba a nacer. Pero la radio era. Pero la radio, haga de cuenta que habían 50 spots, Rotter. Pues claro que yo tenía una capacidad de... Además lo había construido, don Armando. ¿Sí? Lo había construido. Y entonces, no se equivocaron cuando fueron a verlo, dijeron, sí. Él. Y fue paliza. Con todo, al candidato del PRI. Sí, con todo. Con todo y de que vino Salma Hayek y todo, me acuerdo de eso. Y dice, no voten por el que es de fuera, porque ese es de Chiapas. Mi papá sí nació aquí. Sí, recuerdo. Pues sí, pero había que ver qué origen. ¿Impugnaron la elección? ¿No hubo impugnación? No, tranquilamente. No. Usted sustituyó al Rogelio Lemarroy, si no mal recuerdo, sí. ¿verdad? Sí. En 97, 2000. Exactamente, y entonces viene ya la decisión de que tenía que ser. Le tomó protesta López Obrador en la Ciudad de México. ¿Dónde le tomaron protesta? ¿Cómo estuvo eso? ¿Para ser el candidato? No, nada más fue aquí. que sea, y ya aquí empezó la campaña, que casi no se hizo porque pues era yo muy conocido. Andaba yo con la bandera del PRD, eso sí Estaba usted entusiasmado, don Armando. Sí, tenía mucho interés. Era un sueño porque usted lo había dicho. Sí, y además me lo dije, si no gano, nunca más me vuelvo a meter a política. Me retiro ya y me voy a las farmacias. ¿Qué edad tenía, don Armando? Pues, 60. Y con toda esa experiencia y con toda esa forma de ver lo que Coatzacoalcos quería y lo que Coatzacoalcos necesitaba, don Armando, ¿no? Llega usted con una gran esperanza a ser el presidente municipal de Coatzacoalcos. Y una gran experiencia también. Le digo, una gran experiencia de trabajo, una gran experiencia de ir viendo los retos que logró enfrentar y logró superar. O sea, no es nada sencillo, don Armando, ¿no? Y además aprovechar todas las oportunidades, por ejemplo, de fundar lo que hicimos, ¿no? El tecnológico. Por eso le quiero preguntar, esta parte es muy importante, porque esta es la parte que habla ya del político, con una visión empresarial, de lo que realmente quería Coatzacoalcos. Usted es alcalde de esta ciudad, y muchos han sido alcaldes de esta ciudad, pero no han dejado algo importante, unas obras que trasciendan a través del tiempo, don Armando. A ver, estamos hablando de 2 o 3 proyectos, usted me corrige. O 5, usted me corrige, don Armando, pero yo creo que los proyectos más importantes, más interesantes durante su administración, a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar, de enfrentarse a un gobierno estatal priista, de un gobierno federal priista, Armando Rotter en Coatzacoalcos hizo algo. Estamos hablando, al menos yo, que recuerde 2 temas muy importantes. Usted ya me dice si son más. El tecnológico de Coatzacoalcos y el Teatro de la Ciudad de Coatzacoalcos y Centro de Convenciones el día de hoy. Los más emblemáticos que tenemos. Aparte, hay otros más. Lo platicamos, pero yo quiero que me diga usted, don Armando, ¿cómo fue que nació esto de lo del tecnológico y de el Centro de Convenciones del Teatro de la Ciudad? Que digo, la verdad, hasta el día de hoy lo tenemos, don Armando, ¿no? Sí. Me habla de esos 2 y ya me dice usted que otros tenemos también por ahí que surgieron durante su administración. Sí, mucho, perdón por la expresión, mucho es sentido común. Yo dije, Coatzacoalcos es una ciudad mucho más importante que Minatitlán, dicho sea con todo respeto.
la ciudad de Minatitlán pues ha sido una ciudad muy que se ha mantenido mucho en el tiempo igual, no ha habido muchos cambios. Ni desarrollo. Entonces yo dije, necesitamos un tecnológico aquí. Hay muchísimo técnico, muchísimo científico que está allá en los complejos petroquímicos, la refinería y que tenemos que podríamos aprovechar como maestros cuando se jubilen o estando en funciones como maestros, como lo ha pasado. El tecnológico de Coatzacoalcos ya es famoso en el mundo porque ha ido a concursar a China, claro, a Inglaterra, a Alemania. Sí. Y entonces con ese sentido común, perdón que yo así se lo diga, debe de hacerse. Y ya le comenté que voy con el señor de la Secretaría de Educación Pública, que era Maldonado Pereda. Juan Maldonado, y me manda al diablo, me dice, no hay nada, no se puede, no está contemplado, no hay dinero, así que aquí paren. Usted vio que eso era una necesidad para Coatzacoalcos, sí. El tecnológico era una necesidad. Antes de la pandemia habían más de 10,000 estudiantes, imagínense si no va a haber una gran necesidad. Oiga, y se va a Jalapa y habla con el secretario de Educación y lo mandan a volar rotundamente. Rotundamente, ¿no? Me mandan así. ¿Qué hace don Armando? Empieza a hacer marchas. ¿Cómo enfrentaba usted también a la vez una lucha interna dentro de un cabildo que estaba conformado también por priistas? Sí, pero... ahí no había problema. No, ¿lo supo manejar? Sí, y además vender la idea de que... era necesario. Sí, mire, hay ocasiones en que depende de cómo lo traslade. Componer el barrio Alegre, que era la zona roja aquí, componerlo, pavimentarlo, limpiarlo, componerlo. Si ahí van nuestros hijos, dije yo, ¿cómo va a ser un lugar tan descuidado, tan abandonado, ¿no? Y el cabildo lo aceptó. Bueno, pues este tipo de obras que son más importantes, como el tecnológico, claro, el teatro, el túnel, pues muchas veces a lo mejor se rieron de mí. El tecnológico, ¿cómo fue, don Armando? El tecnológico fue así y ya me dicen, no, bueno, pues vamos a hacer una marcha. Y luego otra, y ya se dieron cuenta que era una urgencia, que la gente me seguía con 15,000 personas. Es que ¿Y usted al frente, don Armando? Yo al frente y la bandera. ¿Qué diles recuerda usted que lo hayan acompañado en esta aventura que al final se concretó, don Armando? ¿Qué diles recuerda usted? Recuerda algunos, si no hay ningún problema, pero yo me imagino que también tenía usted respaldo de la gente que lo había acompañado y que había trabajado durante su campaña, lo del PRD. Mire, ¿no? ¿Por qué la política es tan difícil? Porque hay mucha deslealtad, hay mucho traidor. Estamos hablando de ese personaje que ya no vamos a decir cómo, pero él... había un cabildo, acabando el cabildo, a Jalapa, a hablarle a sus jefes, oiga, en el cabildo se habló de esto, van a hacer esto, y el que dijo es esto, todo. Reportaba todo. Pero era un desleal. Totalmente. Pero así le ha ido, nunca ha sido más que lo que yo le di, y se mete ahí como consejero y mañoso, le pagan 58,000 pesos. Lo corrió el diario donde trabajaba y ahí le dieron su liquidación, 58,000 pesos durante 4 años mensuales. Hasta ahí ha llegado. Pero usted continuó con su deseo de hacer del tecnológico. Pero además no le impidió eso seguir, ¿no? Pero es que son temas muy nobles. Son temas como esto del corredor transísmico, es muy noble. Claro. ¿Cómo dejó el tecnológico? ¿Con las primeras piedras ya instaladas? ¿Cómo lo dejó? ¿Con un aula? ¿Cómo lo dejó cuando termina la presidencia municipal? Cuando termina la tercera gran marcha, llega el enviado del show gobernador y me dice, ni una marcha más. En 2 meses empezamos en las instalaciones de la feria. Habían ahí lugares bien... donde había ahí las oficinas, ponían cantinas en el tiempo de la feria, y ahí se aprovechó para empezar, mientras se construyó, y yo dejé 22 hectáreas para lo que es... ¿Puso la primera piedra?
Sí. Llegaron las autoridades, se puso la primera piedra. Y empezaron las clases. ¿Todavía seguía siendo usted alcalde? Sí, cuando empezó. Sí, señor. Ahí en el Margarita. En la Expoferia. En la Expoferia. No, en la Expoferia, donde ya es ahorita. Ahí empezaron a tomar clases. Sí, ahí la Expoferia. Por cierto. Mientras se construía el tecnológico. Exactamente. Por cierto, que el gobierno del estado dio 20 hectáreas. En ese entonces el presidente municipal dejó 13 para la feria y él se quedó con 7, con un prestanombre. ¿El anterior alcalde? No, otro alcalde. No el anterior. Y entonces, cuando yo reviso dónde vamos a poner el Teatro de la Ciudad, se da cuenta usted. Y el centro de convenciones, empiezo a estudiar dónde lo vamos a poner, porque no es un teatrito. No, pero yo a lo que voy es, primero con el tecnológico empieza a dar clases ahí mientras se construía. Ok, ¿lo dejó avanzado el proyecto? Sí. ¿Qué tanto por ciento recuerda usted? Tal vez el 10%. Ok, pero ahí era. Pero ya había comenzado. Durante la gestión de usted. Sí, pero ya había comenzado. Ya había comenzado. Sí. Bueno, eso es importante que lo conozcamos porque fue dentro de la etapa del gobierno de Armando Rotter Maldonado. Y viene el otro gran proyecto, el Teatro de la Ciudad. Y el Centro de Convenciones. ¿Cómo fue eso, don Armando? Pues eso, le decía yo que vienen 3 damas muy distinguidas, guapísimas las señoras, y me dicen, Armando, necesitamos un teatro, mira el que tenemos es un cuchitril, está lleno de ratas y estaba al lado del palacio. Y entonces yo les digo, el día viernes, ese era el día lunes, que me fueron a ver, el día viernes el señor gobernador me da una audiencia, acompáñenme, y ustedes de viva voz. Pero no solo ustedes 3, estaba esta señora que es esposa de Manuel González Salvador, de la cervecería Corona, y desde luego yo también pienso que los esposos tienen mucho que ver, porque también impulsaron, apoyaron, sí, reconocieron, y fueron 15 señoras. Llegamos al Palacio de Gobierno, vámonos, a las 10 me recibió el señor gobernador. Aquí lo importante, don Armando, es que usted, aparte de que como empresario que había sido, sabía la necesidad que había de tener un centro de convenciones, lo importante es que usted ahí canalizó y fue el puente para decir, como alcalde, yo respaldo esto y van conmigo y se lo exponen al gobernador. Y el anterior presidente municipal los batió cuando fueron, ya le habían dicho a él, y le no, pinches viejas, vienen aquí de políticas, váyanse a su casa, trabajen, hagan sus quehaceres, atiendan al marido. Ya les había dicho. Y yo no, le dije, el viernes me acompañan, vamos a ver al señor gobernador y se lo exponemos ahí. Y no, pues, 15 damas en 2 Suburban, fuimos hasta Jalapa. Y se empezó a construir. Hacer los trastos, se formó un patronato. Vino el hermano de Jacobo Zabludovsky, Abraham Zabludovsky, un genio en la arquitectura de México, un genio. Ya seguía siendo usted alcalde. Sí. Se empezaron a hacer los primeros trazos y dijo usted, a ver, aquí va a ser el centro de convenciones. Yo busqué el terreno, ya le dije al político aquel, le dije, ¿sabe qué? Este es del municipio y lo voy a agarrar porque aquí se va a hacer. Necesitamos un estacionamiento para 1000 automóviles. Oye, Mejijo de tal por cual, y me insultó. Bueno, ¿quieres escándalo? Lo vas a tener, porque esto es propiedad del pueblo. Ya, vámonos. Hay que también ser valiente. Claro. No me voy Le quitó las 3 hectáreas. 7 hectáreas. 13 quedaron para la feria. Y 7 hectáreas es donde está y hoy son 20 hectáreas. En total, que son del ayuntamiento. Sí. Así es la historia de esta. 2 proyectos que han trascendido en el tiempo, sí, Armando, que siguen teniendo presencia importante. En el estado. Y en el estado. En el sur, solo San Cristóbal de las Casas tiene un teatro del pueblo. Para 1000 personas, igual que este. Solo San Cristóbal. Pero no con la arquitectura de Abraham Zabludovsky. No. Vino hasta Pavarotti. Pero posteriormente, ¿no? Vino en la inauguración. Sí, ya no era usted alcalde. No, y estaba yo perseguido por el PRI. Porque el PRI, eso sí tenía. Hay que desbaratar a porque nos puso en evidencia. Nos toda puso la corrupción
le buscaron hasta debajo de las piedras, ¿no, don Armando? Otro proyecto, el túnel sumergido. Sí. ¿Cómo fue lo del túnel sumergido? En el túnel sumergido estaba de secretario particular del que era titular nacional, que fue Carvajal. Gustavo Carvajal Moreno. Él era el que estaba en ese momento, ya muerto él, y su secretario particular era Gilman, el exalcalde. Iván Gilman era el secretario particular, y a través de él le dije, oye, Iván, ¿qué te parece? Quiero platicar con el señor. ¿Era usted alcalde? Sí, y ya él hizo toda la gestión, me dijo cómo, cuándo, a qué hora llegar, y ahí nació la idea. Yo pensé que no lo iban a tomar en cuenta, porque resulta que aquí el río tiene un gran macizo, una gran roca, enorme roca, porque había que meterse 50 metros, atravesar el río y salir otros 50 metros. Sí. Pero las condiciones ya cambiaron, ya se modernizó la forma en que se hace. ¿Pero por qué nació esa idea, don Armando? Tenemos gente en Villa Allende, desde luego, que utiliza los medios de transporte, una lancha, el transbordador, pero ¿por qué nació la idea de, por ejemplo, hacer un túnel sumergido? ¿Por qué no hacer un puente? El puente es muy riesgoso, porque tendría que ser un puente por acá mismo, aquí en la parte más alta de Coatzacoalcos, que atravesara hacia Allende. Y hay ráfagas de viento, cuando hay mal tiempo aquí, de hasta 180 kilómetros por hora, y puede tirar ese puente, lo podría tirar, y más si van caminando gente, y con todo y autos se puede caer, por esas ráfagas de 180 kilómetros, usted sabe que hay. Sin embargo, el túnel está abajo del río, del seno del río, y lo aceptaron, y empezó a hacerse los estudios. ¿Usted presentó el proyecto? No, yo no. ¿Usted era alcalde? Nada más fui el gestor. Yo nada más di la idea, y ellos buscaron gente en Europa que han manejado mucho el agua. Usted de Países Bajos. Da la idea al secretario de Comunicaciones. Sí, señor. Y ellos vendieron la idea. Ellos han de haber dicho, bueno, yo creo que es lo más viable, ¿no? Sí. Hacer un túnel. Y para que quede céntrico, prácticamente está en el centro de la ciudad. Sí, prácticamente está en el centro. Sí, entonces no hay el problema de dar la vuelta hasta allá por Pajaritos. Claro. ¿No? Oiga, y luego viene un tema muy importante que también durante su gestión le manda saludos Antonio Colín Vidal, le manda saludos Ángel Regalado Castillo. Muchas gracias. Para mí el mejor alcalde de Coatzacoalcos, dice Antonio Colín, saludos. Gracias, señor Colín. Pues hay mucha gente que nos está viendo, don Armando. Yo creo que para mucha gente usted ha sido un excelente y muy buen alcalde. Las obras trascienden a través del tiempo, don Armando, y ahí está el reflejo de su trabajo, ¿no? Sí. Oiga, un tema ya para terminar nuestra entrevista que yo no quiero dejar pasar por alto y que creo que surge también durante su administración. Con todo gusto. El túnel sumergido, el corredor interoceánico, don Armando, que para mí sigue siendo un sueño, creo yo, para mí. Tenemos otra edad, don Armando, pero hay ocasiones en que nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con el túnel sumergido, no? Y lo quiero platicar con usted, ¿no? Pero lo que sí yo quisiera saber ahorita es ese corredor interoceánico proyectado de hace muchos años por Porfirio Díaz, por Benito Juárez, bueno, mucho más antes, y todo eso que ha girado alrededor de querer enlazar al istmo de Tehuantepec, todo esto, este corredor, don Armando, ¿cómo surge? Porque hubo una etapa en que se habló y se sigue mencionando que fue durante la etapa de Armando Rotero Maldonado que se rescata este proyecto, esta obra, este sueño, ¿no? Que volvemos a despertar. El proyecto que dejó hace eso quiero 100 hablar años. con usted. ¿Cómo estuvo, don Armando? Mire, ¿fue usted el que rescata este proyecto, el que le da vida nuevamente? Ahora sí que lo pone en la palestra política nacional y estatal, don Armando. Mire, todavía era alcalde. Sí, desde luego, no. Siendo alcalde, yo pongo en la mesa de las discusiones nuevamente lo del corredor transísmico. Nadie hablaba ya de eso, nadie. Y entonces lo empieza a juguetear, por ejemplo, Vicente Fox, y dice del plan PPP. ¿Pero qué deja usted, don Armando? A ver, ¿pero qué deja usted, don Armando? Usted era alcalde.
usted era alcalde, saca el proyecto y dice, esto debe de llevarse a la realidad porque es un gran proyecto, es una gran generación de empleos, de ¿Sabe economía? de dónde surge la idea? China, todos sabemos que en el tiempo de Mao Zedong es un social comunismo, así lo vivían. Pero llega un momento en que ya no puede el gobierno sostener a tantísima boca y a tantísima persona que le tiene que dar su traje, sus botas, su comida, de comer, hasta su cepillo y su pasta dental. Todo se lo da. Era ya insostenible. Hasta que les dice, cuando menos medio país se va a volver capitalista, a ultranza. Hay que hacer la aclaración porque es lo que nos pasa aquí. De ahí surge. Y de él y padre. A ver si me doy a entender. China lo que hace es copiar lo que hace Hong Kong. Hong Kong es una parte de China que un día llega los ingleses, que eran en aquel entonces abusivos, grandes piratas, grandes ladrones. Aquí lo tenemos en México. Este país que ahorita visita López Obrador, que se llama Guatemala, no, Belice. Belice es parte de Quintana Roo, sí. Es parte, y llega un día, llegan los piratas ingleses y se apropian de todo eso, y ahí están todavía, es un paisito de negros, sí. Están atrasadísimos. Un día debería decir México, esto es mío, y esta gente ya es mexicana. Pero de aquí en adelante, esto me lo respetan porque es México. Así debería ser. Claro. Entonces en Hong Kong, volviendo a lo que es China, se desarrolla un potencial económico a través de los mares de China. Pero desde ahí haciendo grandes empresas dentro, inglesas, chino-inglesas. Y entonces le dice China, el gobierno, ya que empieza a ser fuerte, le dice a Inglaterra, esto es mío, te doy 20 años para que te vayas y me devuelvas este territorio que es Hong Kong. Y entonces muchísimo hongkonese, multimillonarios, empezó a irse a Nueva York, sí. Huyendo. Y entonces le dice el gobierno, no te vayas, quédate, te voy a respetar tu dinero, pero el modelo que hay en Hong Kong, quiero que lo metamos a 500 millones, medio país, medio China, se va a volver así esto. Y así es como se hizo. Entonces le decía yo que al principio no pagaban casi dinero, al grado de decirles, no tenemos dinero, pero te doy 3 platos de arroz nada más diariamente, que es tu comida, para que empecemos a hacer una especie de gran maquiladora. Claro. Y si esta pluma aquí, por decir, vale 5 pesos, ellos la venden a 50 centavos. Por los millones que hacen y porque abarataron y porque hay gente que no ganaba casi nada. Y así todo. Los mecánicos, me acuerdo que antes no querían llaves que fueran chinas. Hoy no, hoy las buscan. Porque la calidad súper se mejoró. Claro. Pero en todo, en ropa, en zapatos, en alimentos. Claro. ¿Cómo lo traducimos en lo que estamos viviendo ahora con lo del corredor interoceánico que fue ese proyecto? ¿Cómo aquí, señor licenciado, entre Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, hay 10 millones de gente que gana un salario mínimo. El INEGI lo dice. Esto es lo que yo digo, que esa gente podríamos ponerlo en el corredor transísmico, darle las facilidades para que aprendan. Hoy ya los chinos ya despegaron, ya los chinos ya no ganan, ya no son 3 platos de arroz. Oiga, don Armando, pero fíjese que yo digo, la verdad que es un proyecto, yo diría que ambicioso, sueño, es un sueño. Sí, yo nunca he dicho que es fácil. No, el señor presidente ofreció, nada más que luego le cambiaron la cabeza, que esta franja de 10 kilómetros era otro tipo de impuestos, no iban a haber impuestos. Era en esa franja
en esa, iban a venir los grandes empresarios, los grandes comerciantes. Si esto se hace, si vale 4,000 pesos, ellos lo saben sacar en 500 pesos, en la décima parte, pero hacen millones de esto. Claro. Entonces, eso es lo que hay que aprender a hacer, pero ya hay gente especializada solo para hacer esto. Antes eran viles campesinos que medio comían, que les daba el gobierno su comidita, pero como les dijo, ya no te puedo, muévete como puedas tú, que es lo que podríamos hacer aquí. Que la gente... Ahora, dicen, es que no hay que dar, la propuesta es, no va a haber seguro social, no va a haber Infonavit o el equivalente, no va a haber semanas de 5 días, ni días de 8 horas, ni sindicatos, no, te vas a manejar solo. No, que eso no es posible, que la ley laboral, que esto, que el otro, pero eso no da de comer. Eso no transforma. ¿Cómo podría intervenir ahí el gobierno? Porque a mí se me hace, don Armando, y no sé qué estará usted pensando, pero mire, por ejemplo, ahorita acaba de, no sé cómo lo interpreta usted, pero acaba de anunciar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también 30,000 millones de pesos para rehabilitar el tren que viaja de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas. Digo, ojalá y sea una realidad, don Armando, pero seguimos teniendo el corredor interoceánico que pareciera ser que está detenido el proyecto, don Armando. Así Esa es la realidad. ¿Por qué no concentrar ese dinero, pienso yo, a ese proyecto de allá? Porque se me hace, don Armando, que el proyecto del corredor interoceánico es viable, usted ya lo comentó, pero ¿qué resultados? Lo que están tenemos? haciendo ahorita se habla de 10 parques industriales. Cada parque está un gran empresario. Háblese de Slim, háblese de Quintanilla, háblese de Ica, etcétera. Sí. Son 10 grandes ricos, nada más. Pero el pobre va a seguir siendo pobre. ¿Qué se necesita, don Armando? ¿Qué se necesita para poder esto? La decisión, mire, el señor presidente tiene una gran frase que cada rato la ha dicho. El pueblo manda, el pueblo es noble, el pueblo es sabio, el pueblo sabe. El pueblo debiera decir, señor, queremos esto, que necesitamos, pero tiene que haber un líder. Exacto. Bueno, yo tengo ya una cita con el señor presidente municipal, pretendo yo decirle que él sea el líder. Claro. Y si no, hay que ir con las Choapas, y si no, hay que ir con el de Acayucan, que alguien lidere y que se vuelva esto, porque de otra manera cada vez va a haber más miseria en todo el istmo. Porque el presidente de la República puede estar muy interesado, don Armando, pues pero sí, se requiere un liderazgo, como usted lo acaba de decir, para que encauce ese reclamo social y le diga al presidente, señor presidente, queremos que esto sea una realidad, porque ¿cuánto tiempo más tenemos que seguir esperando? Cuando usted mismo aquí ha dicho que es la gran solución para cientos, yo diría que para miles o quizás millones de empleo. Ahora, mire, una gran detonante económico, o sea, ¿qué es lo que está pasando, don Armando? Ahora, que quede claro que en el corredor transísmico van a meter dinero los industriales del mundo. El gobierno va a hacer nada más los 3 carriles de punta a punta y los trenes, sí, pero no remendados como lo están haciendo, no remendados. La carretera esa que están remendando ahorita la hicieron hace 75 años, es la Panamericana. Ya cambió muchísimo la forma de hacer carreteras. Claro. Hoy ya no es ir viendo la ladera, ver cómo voy subiendo para que no pase yo por la gran ladera. No, hay grandes laderas, pongo un puente. Hay puentes de 400, de más de 1,000 metros, un puente con un gran soporte abajo. Claro, por supuesto. Ahí está de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, hoy se hacen 40 minutos, antes se hacía 1 hora, 40 minutos, se ahorra 1 hora, pero es horas hombre, claro, es máquina, sí, es combustible, etcétera. Entonces yo pienso que ojalá que el señor presidente municipal aquí quiera oírme,
¿Tiene usted una cita con él? Tenemos una cita, ojalá que... ¿Qué le plantearía, don Armando? ¿Qué le plantearía al alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica, si hay la oportunidad de platicar con él? ¿Cuál sería su planteamiento? Trasladarle mi inquietud de que se puede buscar cómo echar a andar tanta mano de obra desperdiciada. 10 millones de personas cobran un salario mínimo, medio comen, por eso están enfermos, por eso no hay ilusión, no hay proyección, no hay visión, porque no hay incentivo, porque no hay gente que los esté capacitando. Lo que yo le decía la vez pasada, en lugar de venir, ¿cuánto valen tus 12 hectáreas? Pues que valen 6 millones, te doy 5, aquí están los 5. Ese pobre hombre, el ejidatario que le compraron esas dos, no va a tener en 2 años ni las hectáreas, ni el dinero, ni los 5 millones, porque no sabe manejarlos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a ir quedando mucho más muertos de hambre, harapientos y unos cuantos ricos otra vez. Claro, oiga, y a ver, a mí me gustaría terminar con este planteamiento, don Armando. Sí. Más allá de que tenga usted una entrevista con el alcalde para hacerle ver cómo se podría impulsar y retomar todo esto para darle vida, porque lo que necesitamos es darle vida. Lo que hoy escuchamos es a través de los medios, que hay un proyecto que se está trabajando, ya pasaron 3 años, no vemos nada todavía aún en concreto. ¿Falta la mano o falta la visión empresarial? Sí, yo creo que sí. Y desde luego que se tenga confianza en que se va a hacer. Me decía a mí, cuando yo di una conferencia en la UNACH, Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, un muchacho, yo les pregunté, ¿se puede llevar a cabo? Muchos dijeron, sí, claro que sí se va a llevar. Y se levantó uno y me dice, no, por nuestro gran complejo de inferioridades. Así dijo. Bueno, busquemos cómo nos lo quitamos. ¿Cómo nos vamos a quitar ese complejo de inferioridad para poder tener complejo de superioridad y lograr este tipo de cosas? Sí, China es un gran ejemplo, Singapur, de una población... Que están interesados en el proyecto, don Armando, están interesados, porque en la última conferencia o mañanera que hizo el presidente aquí en Veracruz, habló de la importancia que le dieron los chinos al corredor del Istmo de Tehuantepec, el corredor transísmico. Entonces yo creo que hay interés, pero yo creo que, como bien dice usted, hace falta un liderazgo. Sí. Un liderazgo, don Armando. Oiga, don Armando, ha sido muy interesante platicar con usted el día de hoy, la verdad. Gracias, licenciado. Yo le agradezco mucho la oportunidad de... Al contrario, don Armando, al contrario, nos nutre, usted nos nutre a nosotros los que tenemos otra edad, no tan jóvenes tampoco, pero nos nutre usted con su experiencia, pero nutre más a las nuevas generaciones, a que tienen que proyectarse, a que tienen que buscar un liderazgo, a tratar de perseguir y alcanzar los sueños que se pueden convertir en realidad cuando realmente se tiene el deseo de superación, don Armando, que se pueden vencer las adversidades, que se puede tener proyecto como político, como empresario, siempre trabajando de manera honesta, de manera decidida. Esa es la propuesta, precisamente, la propuesta de que la gente aprenda un oficio, que aprenda, que se vuelva especialista, pues en la rama que se escoja. Pues lo vemos con Puebla, por ejemplo, está el Audi, está Volkswagen, está Mercedes-Benz, y vemos en Querétaro que están ya armando aviones, y lo vemos en Nuevo León, que es otro país realmente, y lo vemos en León, Guanajuato, con el cuero, etcétera. Se han vuelto especialistas, y en este caso el gobierno nada más va a poner el vehículo, y van a venir los grandes industriales a poner su dinero aquí y su experiencia para que aquí se fabriquen las cosas. De este lado hay que considerar que de este lado, saliendo para acá, está el este de los Estados Unidos. Estamos hablando de Nueva York. De Nueva York, de Miami, ¿Y de este lado? Y de este lado está todo California. Por el puerto de Salina Cruz. Oaxaca. Eso es para arriba. Y para abajo, todo Centroamérica y todo Sudamérica. Sí. Es un mercado enorme que tenemos. Enorme. Estamos en el ombligo, ahí sí, del mundo. Sí. Estamos estratégicamente
está colocado. Sí, porque a veces, como que a veces uno no alcanza a comprender la importancia del corredor del Istmo de Tehuantepec, don Armando, del alcance, don Armando, de todo el costo, de todo el ahorro de tiempo, de costo dinero, de costo hombre, horas hombre, todo lo que se puede ahorrar si este proyecto se concretara. El ejemplo que yo le decía la vez pasada cuando hablamos de esto, que nunca hemos visto un migrante panameño. Hay venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, hondureños y nicaragüenses, etcétera. Pero panameños no. ¿Por qué? Por la riqueza que tienen en su canal. 15 veces más alto el salario mínimo allá. Nos podemos meter ahí en internet. Y Costa Rica. No, ahí no hay migrantes. Don Armando, y este corredor es una alternativa para el canal de Panamá. Y para todos los que vienen huyendo de sus gobiernos dictatoriales y que no hay oportunidades. Aquí se podría quedar. Y yo estoy seguro que Estados Unidos nos respaldaría para que sea una especie de retén. Aquí ya no pasas ya del Istmo de Tehuantepec, ya no pasas hacia arriba, aquí te quedas. Oiga, y necesitamos ya para terminar, necesitamos entonces tener a alguien que esté en contacto permanente con el gobierno federal, diciéndole, hey, aquí vamos en un avance que no es el que se tiene proyectado, hey, necesitamos esto. No, pero que tenemos un encargado que no sabemos ni dónde está. Pero tiene que haber un líder. Un líder. Y que recuerden lo que dice el señor presidente de la República. El pueblo manda. Y si el pueblo dice, queremos un corredor transísmico de esta manera, lo debemos de tener. Perfecto. El pueblo manda. Perfecto. Muchísimas gracias, don Armando, por haber estado con nosotros. Licenciado, yo soy el agradecido. Fue una plática muy interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amigos cibernautas, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, don Armando. Las puertas de este espacio, de este medio de comunicación quedan abiertas las veces que usted quiera venir con nosotros, porque nos ayuda a nosotros, don Armando. Usted nos ayuda a nosotros, nos ayuda con los jóvenes también para tener otra visión de lo que realmente se quiere y se necesita. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos cibernautas que nos han visto el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Que tengan ustedes un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, don Armando. A ustedes, licenciado, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.